seguimos con el ciclo de homenajes a nuestros profesores agregados. Este es el tercero. Va a ser tan exitoso o más exitoso que los anteriores, por dos motivos obvios. Uno, que tenemos un homenajeado de lujo, pero siempre lo hemos tenido, y también tenemos otra vez un invitado de lujo, que es Néstor Chupita. El profesor Néstor Chupita siempre se dice que no requiere presentaciones, en este caso es cierto. No ni hablar del currículum de él, solamente decir que amigo de muchísimos de los que acá pintamos canas, pero también de los jóvenes. Ha sido un incansable docente de gastroenterólogos endoscopistas de Uruguay, pero también de toda América Latina. Ha sido el líder indiscutible del centro de entrenamiento de la Organización de la Gastroenterología en La Plata, que ya lleva unos cuantos años de fundado y que es uno de los seguros de la Organización Mundial de 17 centros distribuidos en todo el mundo. Bueno, y ha sido, por ejemplo, presidente del Congreso Panamericano de Gastroenterología en Endoscopía del año 93. Que tiene cara de joven, y infinidad de títulos, méritos, publicaciones y todo. Pero la verdad que él está acá porque es un brillante científico, pero está acá también porque es casi diría que un hermano de Daniel, y él lo va a decir después, pero lo elegimos a él para esta charla porque justamente una de las buenas herencias que yo he tenido de Daniel ha sido conocer a Néstor, y creo que hemos hecho una buena opción invitarlo. Y Néstor, es tu casa, necesitamos demasiado protocolo. Adelante, por favor, y la sala es tuya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un doble desafío. Primero, cuando Henry me dijo que ibas a hacer un homenaje a uno de mis amigos y que no puedo estar ausente, y realmente es cierto, a través de Daniel y la Universidad de Henry, y realmente me siento como en casa acá, y no podía decir que no. Prácticamente salgo un poco a la charla, pero acá no podía decir que no en absoluto por la gran amistad que tengo con ustedes y con muchos médicos. Así que esta es una media exposición para después terminar con algo mucho más importante. Y vamos a referirnos a lo que es la mucosectomía colónica, pero especialmente voy a hacer énfasis en la incidencia de cáncer de colon rectal, sobre todo incluye a ambos países. Es una desgracia frecuente con elevada mortalidad. Acá pueden ver ustedes cómo se maneja por índice de tasa apuntada por sexo y edad y por 100.000 habitantes, como está Argentina y Uruguay también, en ese sentido con una alta tasa de incidencia. Esto es lo que pasa en la Argentina. Hay 10.300 casos de cáncer de colon rectal y prácticamente está por detrás de la parte central del cáncer de mama y por delante del pulmón. Esta es la mortalidad por el cáncer en Argentina, o sea, hay 5.700 muertes anuales por cáncer de colon, o sea, 15 por día, y está detrás del pulmón y adelante del mama. Esto es para mostrar en la gráfica cómo evolucionó la mortalidad por tipo de cáncer en mujeres en Argentina. Fíjense que el cáncer de mama se mantiene estable y sin embargo el cáncer de colon rectal tiene una tendencia ascendente. Esto es lo que pasa con respecto a los hombres. El cáncer de pulmón está descendiendo y el cáncer de colon está ascendiendo. Esto es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires en los últimos años con el registro de cáncer. Se produjo un entrecruzamiento en la década del 75 entre el cáncer de estómago y el colon rectal, y realmente en los países desarrollados ese entrecruzamiento fue 10 años antes, en la década del 65, pero es para mostrarle un poco lo que ocurre actualmente en nuestro país. Esto es lo que pasa en el área de Gran La Plata, una área de incidencia de más de 1 millón de personas. El cáncer de colon rectal está en primer lugar, posteriormente el estómago y el esófago.
pero lo más importante en la base del tratamiento del cáncer colorectal fue buscar un modesto impacto en la sobrevida de los 5 años, o sea que no se ha mejorado mucho. Esta es la sobrevida de los 5 años, desde el año 74 al año 99. Hemos mejorado, pero no ostensiblemente como deberíamos esperar. Y el otro hecho interesante es este: en el momento del diagnóstico, cuando hay sintomatología, ya son lesiones avanzadas, en más del 60% de los casos. Esto es un poco para mostrar a ustedes cómo detectamos las lesiones. Prácticamente el 63% son lesiones avanzadas. Entonces la gran pregunta es decir, bueno, ¿cómo podemos focalizar o cómo podemos llegar a la población para que se pueda detectar estas lesiones en un periodo más temprano? Esta es la gran pregunta que se realiza. Y tenemos que trabajar en 3 lugares: en prevención primaria, en pesquisa en población general y en pesquisa en grupo de riesgo. En los grupos de riesgo, si se hace una buena entrevista, uno lo va a poder detectar fácilmente. Se necesitan solamente 5 o 10 minutos, hay que escuchar a los pacientes lo que van a decir realmente, y podemos trabajar sobre ese grupo, pero es un grupo muy pequeño, porque representa menos del 5 o 10%. El hecho más interesante es la patogenia, la secuencia de adenomas y carcinomas, y se refiere al tamaño. Cuando los adenomas son menores de 1 centímetro, tardan 10 a 15 años en evolucionar a una región avanzada. Cuando son más grandes, 5.5. El hecho más interesante en la mayoría de las estadísticas, por lo menos en Argentina, el 80-90% de las lesiones son de alrededor de 1 centímetro. Y un 10% o un poco más son mayores de 1 centímetro. Y esto es lo que yo les dije anteriormente: podemos desglosar cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis del 5 o 10%, enfermedad inflamatoria, que es un gasto de 1%, poliposis familiar de 1%. Pero el hecho más grande, el hecho más importante es este grupo. No trato de hablarse porque es una reflexión. Es el 75% de casos esporádicos, porque es ahí donde nosotros tenemos que focalizar. Pero la pregunta viene: ¿cómo trabajamos con esto, en este triángulo? Primero, el sistema de salud. ¿Qué nos puede brindar el sistema de salud para llegar a la población? Después está la parte de la educación de los médicos. Y la otra vez se hizo en la Sociedad Argentina de Gastroenterología y Endoscopía una entrevista, y los médicos mayores de 55 o 55 años, más del 60% de los colegas no sabían realizar una colonoscopía. O sea que si los que tienen que enseñar o educar a la población no se hacen una colonoscopía, ergo los resultados van a ser muy malos. Pero en este grupo tendríamos que trabajar nosotros sobre los puestos de atención primaria. O sea, enseñar a los médicos generalistas, a los médicos a los cuales llega mucho, que también son, otro grupo son los ginecólogos, que reciben muchos pacientes, a veces se convierten en referentes de un grupo poblacional muy alto, para que eduquen a esa población de algo público. Hacerse un estudio, ya sea un té de sangre oculta inmunológico o con colonoscopía, pero eso va concatenado con todo el sistema de salud, como está relacionado, en el cual, por lo menos en nuestro país, se mezcla lo público y lo privado. Uno es público-público, otro es privado, que es solamente dinero, y es un problema bastante difícil de resolver. Pero vuelvo a reiterar, que si nuestros colegas no se realizan una colonoscopía, es de esperar que se va a sugerir por parte de ellos poca indicación como para realizar una colonoscopía. Pasando al otro tema, y sobre todo en la parte morfológica, porque nosotros estamos actuando sobre algo que podemos encontrar en los estudios endoscópicos, pero no debemos olvidarnos que esto tiene algunos otros factores, está la parte genética, en la cual hay una predisposición para formar cáncer, no, más la parte alimentaria, etcétera, en la cual se está trabajando. Pero desde el punto de vista de gastroenterólogo y endoscopista podemos focalizar, y esto es una clasificación para todo el tracto digestivo, el tipo de lesiones que son fáciles de resectar y que pueden albergar los cánceres, que puedan ser tempranos o en estadios más avanzados. Esto para todo el tracto digestivo clasificamos en lesiones elevadas, planas y deprimidas. Las deprimidas con una serie de combinaciones, planas y deprimidas, o planas y elevadas y deprimidas, y toda una serie de combinaciones, más esta forma que es la
lateral o en tipo alfombra, que son otro tipo de lesiones que habitualmente se ubican específicamente en el recto y en el colon proximal, o sea, en el sitio. Y esas serían un poco después las indicaciones de las cosas que nosotros podemos resecar endoscópicamente. Una breve reseña de cómo podemos identificar las lesiones desde el punto de vista endoscópico utilizando la microscopía electrónica o los colorantes. Clasificamos el tipo 1, que es el patrón normal de la mucosa colónica, el tipo 2, que son en forma asteroide, que representan el tipo de lesiones hiperplásicas, pero no nos debemos olvidar que estas lesiones pueden ser adenomas cerrados, y específicamente cuántas lesiones son de alrededor de 1 centímetro de color derecho se debe resecar endoscópicamente, a pesar de que puedan tener un field pattern de pólicos hiperplásicos o pueden tener un adenoma cerrado. Estos son ya lesiones más relacionadas con el cáncer también, con los tipos 3L, que son alargadas ópticamente cuando se hacen las imágenes, o el tipo 3S, que es la menos frecuente, menos 15-20%, que se ve perfectamente acá en la reacción deprimida. Estas generalmente son lesiones que pueden albergar con mayormente un alto grado de displasia. Este es el tipo 4, en el cual se forman más irregulares, pero sobre todo presentan mucho moco en la superficie, porque tienen un componente de túbulo brilloso, y estas generalmente también son adenomas con alto grado de displasia o adenocarcinoma. Y este es el grupo 5, en las cuales prácticamente la acción terapéutica no tiene muchos resultados porque son lesiones que pueden irse en profundidad, que están en dos grupos no clasificados o inclasificados. Y esto es un poco un resumen de lo anterior en que puede evolucionar cada una. Debemos focalizar el grado 2, como dije anteriormente, por los adenomas cerrados, el grado 3, porque dos variantes, porque pueden ser neoplásicos, el grado 4, obviamente que puede ser neoplásico, y el grado 5, en los dos grupos, en los cuales también podemos analizar el patrón vascular, que es otro de los grados importantes para determinar si hay una infiltración, que son lesiones invasivas. En muchos de estos casos, en el grado 5, estos pacientes terminan con una resección quirúrgica, porque evidentemente con el avance de la laparoscopía muchas veces, de acuerdo a la topografía de este tipo de lesiones, se puede resecar sin ningún tipo de inconveniente, y los cirujanos han avanzado muchísimo en ese sentido. ¿Para qué sirve la mucosectomía colónica? Es una resección endoscópica de la mucosa, y nosotros podemos hacer una historia antecedente de cuando comenzó esto. En el año 55, los primeros que describieron esto fueron los americanos. Obviamente que los japoneses, con su gran capacidad de mirar y después desarrollar las técnicas, comenzaron con 40 colaboradores años después, del 91, y Kudo, que fue uno de los grandes promotores en lo que se refiere a este tipo de lesiones, sobre todo la clasificación, avanzó en los años subsiguientes. Esto para mostrarles a ustedes a veces los métodos combinados, que no es siempre necesario realizarlo, pero sí, si tenemos un econdoscopio, podemos utilizar la econdoscopía porque nos va a determinar, de acuerdo a la capacidad resolutiva del grado de infiltración. Esta es una foto que me dio el doctor Obama. Ustedes ven econdoscópicamente una lesión que está elevada y determinada en el centro con una infiltración de la mucular de la mucosa. Ahí se ve el espectro endoscópico, y en esta otra se ve perfectamente la estructura del pólipo, de la lesión elevada, este es patrón normal, este es patrón adenomatoso. Sin embargo, acá está rota la mucular de mucosa con una infiltración de la submucosa. O sea que está infiltrándose ya, y esto tendríamos que discernir después de acuerdo al grado de infiltración que realiza. ¿Cuáles son las ventajas de la mucosectomía? El tratamiento no es agresivo, con una buena calidad de vida para el paciente, buena muestra histológica para el diagnóstico, que permiten precisar el margen de la lesión en profundidad e invasión de los vasos. Y de acuerdo al material histológico se decide la estrategia terapéutica. Si la lesión está cortada por encima, o sea que hay una distancia de 1 milímetro o 2, y es una estructura histológica agresiva o un adenocarcinoma bien diferenciado sin infiltración de vaso linfático, es posible que solamente con la terapéutica que hicimos fuera suficiente.
¿Cuándo la mucosectomía es terapéutica? Cuando se hace la remoción completa, o sea, en toda la lesión, determinar el margen de lipación y en profundidad, como dije previamente, sin metástasis en ganglio linfático, porque cuando esa lesión está infiltrando la submucosa, cuando es solamente la submucosa superficial, la posibilidad de infiltración de ganglio linfático plural, como lo vimos posteriormente en algunas gráficas, y esto se refiere al grado de infiltración de la submucosa. Con el SM1 al SM3, el SM1 cuando esto está en la parte, en el tercio superficial de la submucosa, en estos casos la resección sería satisfactoria. Cuando infiltra el grado 2, por ahí tendríamos que recurrir a usar técnicas más agresivas como una disección submucosa, y cuando esto se va a profundidad, ya en la capa más profunda de la submucosa, esto es prácticamente patrimonio del tratamiento quirúrgico. Esto está avalado por trabajo de los japoneses. Ustedes pueden ver acá que se puede expectar o cuáles son las posibilidades de las resecciones de tipo lesión y las posibilidades de ganglios. Cuando está en la mucosa y en la SM1 prácticamente no hay infiltración de ganglios, pero ya cuando está en SM2 y SM3, fíjense cómo cambia de 9.6 a 17.3%. La línea de corte sería la SM1. Vuelvo a reiterar que esto es un trabajo en equipo con el patólogo y dependemos muchísimo de la decisión de él para determinar qué hacer con el paciente. Estas serían las indicaciones de la mucosectomía, de unos planos y definidos, carcinomas in situ y colocación de la submucosa, o sea, SM1. Los cánceres con invasión de SM2 y SM3 deben ser tratados quirúrgicamente y es una contraindicación para la mucosectomía, y eventualmente en algunos casos de SM2 podríamos utilizar la disección submucosa. Esto para mostrar, porque acá hay mucha gente que también hace endoscopía, las distintas variantes, pero lo más importante y sobre todo cuando son elevadas no hay ningún inconveniente para resecarlas, pero cuando son lesiones planas, lo que nosotros tenemos que hacer es llevarlas, ponerle algo en la submucosa para que separe la mucosa de la muscular y para evitar algún tipo de complicaciones, sobre todo quemaduras, perforaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Inyectamos suero, que es una de las posibilidades, o algunos otros tipos de sustancias que se mantienen más tiempo en la submucosa y permiten a nosotros trabajar, realizar trabajos con tranquilidad. Y estas son todas las alternativas. La otra es trabajar con el endoscopio doble, pero la más sencilla de todo, para la mayoría de los grupos de trabajo, es inyectar, elevarlas, convertirla y hacer la resección. Entonces, la inyección de la submucosa permite una perfusión de la lesión, que a su vez es fácil de atrapar y se evita el deslizamiento de asas. Nosotros tenemos asas de distintas características, a veces multifilamento. Si tratamos de agarrar una lesión plana, tratamos de deslizar sobre la lesión y la vamos a atrapar. Si nosotros la convertimos en peliculada, es mucho más sencillo. Podemos usar asas monofilamento, pero la mayoría de los autores prefieren sobre todo trabajar con ambas asas, pero inyectando previamente. Es mucho más seguro, el asa monofilamento es un poco más cara. Se utiliza sobre todo para lesiones más grandes, pero debemos utilizar el material que tenemos nosotros a mano para realizar este tipo de tratamiento. Esto es un poco el paso anterior. Esta es una técnica que después se fue desarrollando, que es la disección submucosa con distintas variantes, pero que hacían, y esto vino mucho de la escuela japonesa, los europeos entraron a copiar las técnicas, evidentemente no lograron reproducir lo mismo que hacen los japoneses ni tampoco los americanos. La escuela japonesa tiene muchísima experiencia en la disección submucosa, pero en teoría es esto: marcar bien la lesión, se marca por fuera y se comienza a hacer una disección con distintas variantes. La lesión se puede resecar de la parte proximal a la distal, de la distal a la proximal, depende de qué parte del tracto digestivo está ubicada la lesión. Realmente en estos casos conviene la parte proximal en que se retira el colon, y una vez que la lesión está completamente disecada, se va retrayendo y se saca. Se puede abreviar el tiempo colocando un asa de polipectomía para acortar el procedimiento. Esta es una de las lesiones. Nosotros habitualmente la submucosectomía, la mucosectomía es algo que se realiza muy rápido, y el gran secreto es inyectar mucho, elevar bien la lesión para quedarnos tranquilos. Se puede realizar la resección in toto si la lesión es pequeña. Si es más grande se puede hacer parcial,
y el problema, como veremos posteriormente también en un trabajo, es que cuando la resección es el business, o sea, en porciones, puede haber posibilidades a veces de recidir. Por eso, como veremos posteriormente en algún trabajo, cómo debemos controlarlo, el periodo de seguimiento, que a veces algunos aconsejan el control dentro de los 6 meses. En muchos de estos casos utilizamos, para los que hacen endoscopía, usamos el herbe directamente para realizar la mucosectomía, o si no, en el caso del lado derecho preferimos corriente de corte, y en el caso del lado izquierdo preferimos corriente de coagulación. Inyectamos bien, elevamos la lesión, la sacamos, como en este caso porciones, y posteriormente podemos a veces retocar toda la lesión a cabeza como la lavamos, y si queda alguna duda podemos quemar los bordes para que damos continuo sentido y para evitar la recidiva de la lesión, aunque se ha demostrado muchas veces que no es tan efectivo. En este caso usamos un método mucho más barato, que es una bola para quemar. Podemos usar algo también, depende de lo que tengamos a mano. Aplicaciones de mucosectomía, habitualmente el sangrado, que está entre el 1.4 al 24%, perforaciones menos del 1%, la quemadura de pared, que es un hecho a veces que utiliza mucha coagulación, entre el 0.5 y el 1%, y las estenosis, que son muy raras en el tracto del intestino inferior, salvo están apareciendo ahora cuando se hace disección o resecciones de lesiones ligamentos. El sangrado, para resumirlo, en la mayoría de los casos se puede mitigar o resolver con tratamientos endoscópicos, y es eventualmente muy raro el tratamiento. La perforación, la incidencia es de menos del 1%, puede ser por técnica incorrecta, cuando se tomó capa muscular sin advertirlo, obviamente, y lo más importante es detectar la lesión. Si uno detecta la lesión en el momento del procedimiento, no perder la paciencia, tratar, si es pequeña, de usar clip, y si es más grande, tratar de usar el obeso, que es un clip mucho más grande, como para solucionar. Y colocar en cobertura con antibiótico, llamando a cirujano, obviamente siempre tenerlo a mano, porque en muchos casos, en pocos casos, como se ha demostrado últimamente, requiere un tratamiento. La ventaja que tenemos nosotros, sobre todo cuando hacemos la cronoscopía, es que el colon está limpio, y eso es un argumento de mucho peso para manejar las complicaciones. La quemadura de pared, esto puede ocurrir a veces entre las 6 horas posteriores a una semana, y hay un porcentaje muy pequeño que se puede practicar, que es el 0,3%. La estenosis, que si se observan, hemos visto en algunos casos de disecciones muy grandes del recto, se utiliza un balón para resolver el problema. Esto es un poco para resumir lo que ha pasado y algunos trabajos a nivel mundial para avalar lo que estoy hablando de la mucosectomía. Este es uno de los primeros, que ya es viejo, del año 2002, de la mesa, y ustedes pueden observar que más del 92% de los casos se curaron solamente fueron tratados por mucosectomía. Hubo un porcentaje de aparición de nuevamente lesiones que representa el 3.4%, y un 4.3% tuvo que recurrir al tratamiento clínico. Posteriormente, como siempre, la mucosectomía comenzó en la escuela japonesa, después se aplicó en Europa y después en Estados Unidos. Entonces, digamos, algunos trabajos, sobre todo de mucosectomías europeos y americanos. Las complicaciones del sangrado son de las más importantes, 10.8%, pero el otro hecho a remarcar es la recurrencia, 21.9%. Pero la mayoría de estas recurrencias se puede manejar con tratamiento endoscópico también. Es un trabajo de Gori y colaboradores, que pertenecen a la escuela francesa, y también las mismas conclusiones son el porcentaje de recurrencia de 15%. Este es uno de los hechos en contra, sobre todo cuando son resecciones amplias y específicamente cuando no se usan algunos métodos alternativos. Esto es de Madeleine y colaboradores del 2009, para mostrar a ustedes la recurrencia, el sangrado, pero el índice más importante es la perforación, que es muy baja en la mucosectomía, porque nosotros creamos una capa de agua que separamos la glucosa de la muscular.
Este es un trabajo de la escuela francesa del 2010, en el cual analizaron 1.210 pacientes, de los cuales abarcaban el colon y el recto. Fíjense que el 73% pudieron realizar resecciones en bloque, pero eso depende mucho del tamaño. Cuando el tamaño era menor de 1 centímetro anduvieron muy bien, cuando eran mayores de 1 centímetro solamente 53%, y cuando eran menores de 1 centímetro 92%, obviamente. Es una mucosectomía con cualquier asa se puede secar. Ellos enfatizan mucho que todas estas técnicas se deben hacer en centros de referencia. O sea, uno para realizar una mucosectomía tiene que tener una serie de elementos accesorios. No se puede hacer una mucosectomía si no tenemos una muy buena fuente electroquirúrgica, si no tenemos clip, si no tenemos por ahí algún OESCO, un alternativo que no es necesario, y si no tenemos un buen centro quirúrgico. O sea, esto tendría que realizarse en centros de referencia. Este es otro trabajo para mostrarles a ustedes que las lesiones grandes también se pueden resecar por mucosectomía sin ningún tipo de inconveniente, pero el hecho más importante es bajo índice de perforación y importante índice de recurrencia. Este es otro trabajo de Bushner y colaboradores, en el cual trabajaron sobre 274 pacientes, pero lo que más ellos enfatizan es que la mayoría de estos pacientes se pudieron manejar con tratamiento endoscópico y en muy pocos casos recurrieron al tratamiento químico. Esto para mostrar a veces la presión de la industria. Aparecen algunos argones nuevos que se inyectan al mismo tiempo y bueno, eso permite realizar inyección, elevar y cortar al mismo tiempo y abreviar el tiempo de procedimiento. Normalmente una mucosectomía en muy buenas manos, en 15-20 minutos se realiza perfectamente bien, sin inconveniente. Si eso va a disecciones, esa misma lesión requiere a veces 1 hora y media o 2 horas. Este es otro trabajo de los polacos para mostrar algo más reciente del año 2014, en lo cual ellos prácticamente los mismos resultados que tenemos nosotros a nivel de deben tener ustedes también. La mayoría de estas resecciones se pudieron hacer en bloc y en pigment, pero depende mucho cuando nosotros trabajamos en estos casos de estadística, porque si tenemos lesiones de 1 centímetro, 1,5 centímetros, la mayoría son en bloc. Pero si nosotros tomamos lesiones de 5 centímetros o 4, es muy difícil realizar una resección en bloc de ese tipo de lesiones. Esto es un poco para mostrarles a ustedes el estudio comparativo de cuando entre la mucosectomía y la última técnica que está, que es la disección submucosa, que es ahí tus colaboradores, hice un estudio comparativo. Yo obviamente que los resultados es mucho más curativo la disección submucosa que la mucosectomía, con menor posibilidad de recidiva, pero con mayor posibilidad de recuperación. Este es otro trabajo de Sasaki y colaboradores, que ellos llevan también comparativo de ambas lesiones. Ellos ven que se requiere más procedimientos con la mucosectomía que con la disección submucosa. Obviamente, cuando hacemos una mucosectomía, nosotros ahí tenemos que trabajar mucho más. Y el otro hecho interesante de esto es que demostraron que muchas de estas lesiones, a pesar de, por ejemplo, que la mucosectomía se realizó tratamiento con argón, había recibido igual. O sea que el argón no es tan seguro para el operador como apareció en algunos trabajos últimamente. Esto fue aportado en el docu de este año de la escuela holandesa. Y entonces ellos aconsejan, en los casos que nosotros habitualmente, la mayoría de ustedes también lo que más hacen es mucosectomía, realizar un control dentro de los primeros 6 meses, porque también establecieron cuáles son las pautas de seguimiento. A veces nosotros hacíamos control al mes, por si la lesión era muy amplia y nos quedaban dudas, si teníamos que completarla. Lo aconsejable es realizar la regresión completa, no dejar alguna porción de lesión, porque después se queda fibrosado y es técnicamente mucho más difícil la resección de ese tipo de lesión. Nos pasa a veces cuando se hacen las biopsias. Si usted tiene una lesión lateral, no es aconsejable hacer la biopsia porque ahí produce fibrosis y después el procedimiento se complica, porque al haber fibrosis cuesta mucho más la resección y la elevación de la lesión. Y
Y ellos tiraron una conclusión de lo que se aconsejaba cuando se hacían mucosectomías, era el control dentro de los 6 meses. Dentro de los 6 meses uno podía estar tranquilo y ahí empezaría la discusión si es tejido residual, lesión nueva. Pero dentro de 6 meses estamos tranquilos nosotros para decir, bueno, la resección fue completa, no hay nada absolutamente, o tratarla si quedó algún remanente. La mayoría de esas lesiones, prácticamente más del 98%, se resolvieron con un tratamiento complementario con Argor o con una nueva técnica de mucosectomía o con quemar la lesión, con alguno de los elementos que nosotros vamos a ver. Estas son las conclusiones, un método efectivo si las indicaciones son precisas, con una baja mortalidad, mortalidad, si se utiliza la técnica endoscópica correcta. Y quiero mostrar una foto de mi amigo que me mandó. Yo había pensado hacer la misma, pero tengo que mano. Y para agradecerle tanto a Henry como a mi amigo Daniel, y decirle bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Excelente la conferencia, nos lograste transmitir conceptos prácticos a todos los que estamos en esto. Y ahora vamos a abrir un momento de preguntas del auditorio. Mientras van pensando, yo me quedé pensando en algunas cositas. Cuando uno hace una endoscopía diagnóstica y se encuentra un tipo de estas lesiones, ¿cuál es el límite que tú te marcás en el momento para decidir si vas a hacer la mucosectomía durante este acto o este paciente lo vas a recoordinar en otro momento, charlarlo con el paciente? También me gustaría saber si antes de coordinar las mucosectomías hablan con el cirujano, hablan con el paciente. ¿Cómo te manejas en el sentido práctico? Nosotros en el sentido práctico, cuando los pacientes tienen un consentimiento y cuando hacemos la colonoscopía le explicamos. Y si hay una lesión se la vamos a resecar, puede quedar internado o no. Si son lesiones chicas, por ahí hacemos un control telefónico. Eso lo trago en el ambiente público, el privado prácticamente es igual. O sea que tratamos de resecar las lesiones lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque si hablamos de screening y de beneficio, un costo. Y eso pasa muchísimo. La gente tiene un pólipo endoscópico y el paciente ni siquiera lo sacaron en el momento. Porque la colonoscopía tiene un porcentaje de complicaciones. Cada 1700 colonoscopías vos usarás un paciente que te puede morir. ¿Cómo le explicás después a la justicia que se te complicó porque al corporar no le sacaron un procedimiento? Obviamente, si son lesiones que sobre 8 centímetros no tienen que planificar. Pero nosotros en el hospital que tenemos un hospital nuestro, directamente lo hacemos y lo dejamos informar. Tenemos todas las cosas a mano, por eso yo dije que para hacer mucosectomía tiene que ser centro de referencia, no todos los lugares. Polipectomía puede ser de cualquiera, pero si nosotros hablamos de screening o de prevención, vamos a lo habitual, que son los pólipos, ¿qué que sacarse? Un pólipo un centímetro, mando un pólipo para sacarlo, creo que es una vergüenza. Bien. Ni siquiera hacemos biopsia, nosotros sacamos, porque no sirve. Viene, dice, es un adenoma lúpulo-lechoso, y es como eso. Igual al polvo blanco, pero acá tiene algo colgado, tenía que sacar un toque que es a veces resultado. Cosa que no se hace en muchos lugares del país. Ese es nuestro principio. Pero hay un tema práctico y un tema ético muy importante. Uno, práctico es obvio no preparar 2 veces, gastar 2 veces, todo eso, pero el ético es increíble. Hay gente que cuando nosotros vemos un paciente con un pólipo chico que se biopsió, también encargamos un furia al gato. Así que yo entré muchas cosas. Por ahí uno puede repetir el estudio y es lo que yo no toqué mucho, que es la calidad de la colonoscopía, que depende de la preparación, depende de los instrumentos y del tiempo requerido. La preparación es fundamental. Vos tenés que preparar a los pacientes dentro de las 12 horas. Si vos los preparás que nos pasaban al hospital, empezaban a preparar el día antes, hacíamos el estudio a las 11 de la mañana, el 80% estaban mal preparados. Si vos los preparás dentro de las 8 o 10 horas del procedimiento, aunque tengan un poco de líquido, generalmente van a estar limpios. La mejor preparación es el polietilínico. El fosfodón tiene efectos adversos, se puede limpiar, pero no el hecho que es sucio. Y lo
lo que las guías internacionales te reiteran ahora que si el lado derecho está sucio tenés que sugerir al paciente controlado en todo el año, porque a pesar de que ese gol está en la colonoscopía, hay 7% de cáncer que no se detecta y hay un 20% de pólipo que tampoco se detecta. Imagínate, está sucio mucho más. Tú decís cuando está sucio el colon derecho repetido, Sí, dentro del año. Dentro del año. Sugerírselo porque hay muchas guías internacionales que lo valen. Y hay trabajos americanos que hay una discordancia también entre el seguimiento, si son cólicos, 2 o 3 cólicos, controlar los 3 o 5 años. Y ustedes están haciendo la preparación SPID, la mitad de noche y la mitad de mañana. A veces, por ahí en privado, nosotros lo preparamos a la mañana y a las 3 de la tarde hacemos estudio. Toman de 8 a 11, desayunan, toman de 8 a 11 algún té y a las 2 de la tarde hacemos estudio. Y el preparado lo toman en el mismo día día, de la mañana. a la mañana. ¿Y los días previos hacen una dieta? No, el día antes hacemos una fruta, verdura y nada más, pero queda muy limpio. Porque es cierto, si vos dejás mucho tiempo entre la preparación y el estudio, vos debes estar sucio en la fermentación. Néstor, ¿y cuánto tiempo dejan entre que terminaron de tomar el preparado? Yo personalmente termino a las 11 y a las 2 de la tarde me hago el estudio. Personalmente, cuando me veo las colonos, Sí. a las 11 termino la preparación, 11 y media, y a las 2 de la tarde me hago el estudio. O sea, unas 3 horas después. No, pero nosotros tenemos a veces grandes discusiones con los anestesistas que te piden 8 horas. Entonces, El ayuno para anestesia, y si vos lo hacés desayunar a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde está bien. sí, pero realmente a veces nos puede pasar de que nos complican con ese tema, que algunos anestesistas nos piden un ayuno de líquidos claros, prolongado. Si bien sabemos que con 3 horas está bien. Entonces eso nos limita bastante. Carolina tenía el micrófono, pero se lo robaron por... No pasa nada, pero Néstor, que hablaba de la calidad de la colonoscopía y que nosotros en el ambiente docente, si ustedes utilizan habitualmente la tasa de detección de adenomas o la tasa de detección de pólipos cerrados para el control de calidad, y si eso les permite como ir mejorando la tasa de calidad al medirla. Vamos mejorando eso y el tiempo. Antes decía una colonoscopía son 5 minutos. En 5 minutos está mal hecho. Vos podés tardar 2 minutos en llegar al 100, pero necesitas de 7 a 10 minutos para respirar. Cuanto más tiempo tomás en el retiro, más posibilidades de detectar lesiones. Y el otro concepto nuevo es que, como dije previamente, cuando a pesar de que el tip pattern puede ser un microplástico del lado derecho de 1 centímetro, hay que sacarlo, porque puede ser cerrado. ¿Qué solución utilizás para la inyección de las mucosas? Nosotros tenemos suero, tenemos suero. ¿Usás adrenalina? Sí. Sí, en cualquier localización del No colon. tenemos problema. Y lo otro que trabajamos mucho, preferimos trabajar con el, no es para hacer promoción, pero con el ERBE, el sistema inteligente con el local, tenés mucho más seguro para trabajar esto. Y es importante tener un buen equipo, una fuente de progreso, porque ahí tenés las complicaciones, sobre todo la perforación y los sangrados. Y el sangrado, si es un sangrado tardío, hay mucha complicación. Y el otro hecho interesante a destacar es, sobre todo para el control del paciente, cuando se hacen mucosectomías amplias, enfatizar mucho que pueden sangrar hasta 15 a 20 días después. Nos ha pasado con la caída de cara, o sea, no son tan graves, las veces tienen transfusiones que desaparecen solos. El sangrado inmediato está relacionado generalmente con un mal reglaje de la fuente del flujo. El tardío es inevitable, puede generar esos contactos telefónicos también y se lo propaga un pólipo de 1 centímetro, será una lesión de 4 o 5 centímetros hasta el tipo de lesión de la operación. Una pregunta, ecoendoscopía, ¿utilizan frecuentemente? Porque no mencionabas que cuando un SM1, que era así, se podía hacer la mucosectomía. Usamos el sistema del lift. Si vos inyectés la lesión se eleva, eso es pasible de resección endoscópica, aunque hay unos trabajos que puede haber lifting positivo, o sea elevado, y puede ser una lesión más avanzada, pero eso es menos del 1%. A veces la mostramos, es una foto de Guama, nosotros en el hospital tenemos, y cuando son lesiones grandes por ahí hacemos de endoscopía, porque tenemos el equipamiento al lado, quien pasa por ahí con endoscopía puede ser una resería, pero en sentido práctico, si usted tiene una lesión que llega y se eleva, la pueden sacar perfectamente. Cuando usan
es con Minnesota. Con Minnesota, realmente nosotros tenemos Minnesota también. Cuando más megahertz tiene, mejor le funciona. Y lo otro era si usaban azul etileno o índigo carmín. No, índigo carmín. Índigo carmín. Usamos siempre el índigo carmín es mucho más barato que tener un sistema electrónico de video. ¿Sí? Es mucho más barato. Acá había una pregunta. Cuando tú hablaste de que no se hacía la colonoscopía, tenía en cierta forma, o como médico, no podía aconsejarle a los pacientes, como no estaba en buenas condiciones de aconsejar a los pacientes. Yo me puse a pensar que estamos ahí en un serio dilema filosófico y moral. Porque si nosotros a todos los pacientes, a todas las personas de arriba de 50 años, dentro de los que, digamos, pertenecen al grupo de riesgo mediano, le indicamos, hacemos colapsar el sistema de salud. Entonces, y por otro lado, también le estamos restando posibilidades a aquel que realmente está necesitando un estudio que se lo haga en 6 meses. Creo que ese es un tema de discusión seria, porque tenemos falta de recursos humanos y tenemos también limitadas las posibilidades. Es lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, la línea de espera es a 6 meses. Lo que pasa es que nosotros en el hospital hicimos el grado de adherencia a los pacientes que sugeríamos esto. Obviamente que el nivel cultural del hospital es distinto a lo que puede ser en otro lugar. Pero tuvimos solamente un 50% de adherencia. 1 de cada 2 pacientes se hacían estudios. En privado es un poco mayor. Y es cierto, por ahí puede colapsar, pero nosotros en el hospital tenemos 2 días para hacer colonoscopía de screening. Vamos para hacer eso, hacemos 15 estudios por día, que cada uno en ese bomba para hacer colonoscopía. Pero puede colapsar ese tema. Está bien. No, porque ahora tiene que ver con el micrófono funcionó realmente. Ponen días específicos, separan. Nosotros separamos, tenemos varios boxes, pero dejamos un box con los médicos más entrenados, más expertos para realizar. Porque tampoco, si estamos en docencia, si nosotros ponemos un residente, un R2, que comienza a hacer endoscopía y el estudio va a ser 45 minutos. Con un médico entrenado en 20, 25 minutos lo puede hacer. Para las lesiones pequeñas, habíamos dejado de usar la pinza térmica y habíamos empezado a usar el asafía. Pero ahora he leído que se está propuesto a empezar la pinza térmica. ¿Qué opinas de eso? No, hay un trabajo de un residente nuestro que salió de una gastroenterología que reseca lesiones hasta de 2 centímetros con asafía. Yo no le aconsejo usar la pinza caliente. Nosotros hemos usado pinza caliente y hemos tenido muchas complicaciones, sobre todo por la operación focal. Si tiene una lesión de 7 milímetros, 8, asa fría, miren qué pasa y bueno, si sangra la pueden quemar, pero generalmente se cohibe inmediatamente sangrar. No, por el tema que estaban discutiendo de screening de cáncer colorectal, ¿ustedes utilizan Ficatex? No usamos Ficatex. Usamos Ficatex, ahora estamos con el filtro de cáncer argentino, que ellos nos plantearon hacer algo, que no lo usamos directamente, pero creo que sería una buena posibilidad. Otra posibilidad que yo no hablé acá, porque a veces es más caro el método que es la coronavirus virtual. Otro que no sé cuál podría ser el error, porque es caro, es la endocápsula, digamos, en detectar lesiones, y eso bajaría los estudios inútiles, que son muchos, y iríamos solamente a la terapéutica, que eso pasa como ocurrió con la angioresonancia. Con angioresonancia antes hacíamos muchísimas vías biliares, digamos más del 30-40% eran normales. De decapitaciones con angioresonancia creo que son normales solamente un 5%. Pero tenemos que buscar el ingreso, puede ser la coronavirus virtual que es cara, puede ser la endocápsula, la colórica, y eso es la posibilidad. Yo creo que va a quedar la coronavirus terapéutica.
Yo creo que la columna virtual, un rotundo no, porque me niego a irradiar pacientes. Creo, segundo, que la cápsula de colon, un rotundo no por ahora, hasta que no bajen los precios. Y no sé cómo quedamos con la colonoscopía. Pero no, acaba de ser aprobado por la FDA una generación mejor que FKT, que además de detectar hemoglobina, detecta DNA. Ya de hecho en la MAL lo están planteando hacerlo más en clínica MAL, los otros ya están planteando, ya están disponibles en el mercado, aprobado por la FDA. No voy a nombrar la marca porque no corresponde, pero está en internet, todos la pueden buscar. Y creo que es mejorar rotundamente y va a dejar en un segundo plano el FKT si asumen que los costos sean accesibles. Y creo que la única solución para el problema que comparto con Javier, el diagnóstico del problema, pero creo que va a ser la única solución y que tenemos que diferenciar nosotros de si viene un paciente a vernos que tiene más de 50 años y no importa el motivo por el cual venga, creo que éticamente y moralmente, como decía Javier, yo les digo, ¿usted alguna vez hizo una colonoscopía? No, pero lo vine porque me arde el esófago. Bueno, pero usted se debería hacer por tal y tal motivo, si quiere se la hace, si no quiere no se la hace, porque yo le explico. Y otra cosa es, como decía Ana José, es plantear los programas de screening. Nosotros no vamos a, obviamente que no le vamos a plantear, como dijo Javier, a toda la población menor de 50 años a screening con colonoscopía, porque es imposible, nos volveríamos locos, no tendríamos dinero, no tenemos endoscopistas. Y de hecho, una de las principales motivos por los cuales en Estados Unidos hay más gastroenterólogos es la realización de colonoscopías para programas de screening. Y como ustedes hacen sabiamente en el servicio, uno tiende a pensar en primera instancia de que el screening se lo damos a los muchachos jóvenes, y ustedes hacen muy bien, y en todos lados donde hacen screening están haciendo, sí, con productos Beatriz, días especiales de screening, cantidad de estudios por semana de screening, y lo hacen con los colonoscopistas más experientes, por el tema de la por el tema de la calidad del diagnóstico, de la cantidad de pólipos detectados, que antes es un marcador de la calidad de la colonoscopía. Quiere decir que los programas de screening van a tener que seguir haciéndose, por ahora con FKT pronto esperemos que con esta nueva herramienta, y la colonoscopía tiene un segundo papel, y creo que las horas técnicas todavía estamos muy lejos. Es correcto lo que decís vos, porque si vos le haces hacer un R2, una colonoscopía, que recién comienza con la curva de aprendizaje, la posibilidad de llegar al 0 puede ser mucho menos, vamos a fracasar. Después vos tenés que retomar el paciente o tomar el paciente en la mitad del camino, y ya está con mucho disconfort, se prolonga todo, puede haber complicaciones. Yo creo que el escribir tiene que estar los pacientes de nada. No le sacamos trabajo a los pacientes, que es lo que estamos utilizando nosotros. Es una pena que no pudo venir Elena Fossman, que mandó sus excusas porque está enferma. Nada grave, está con gripe, nadie se preocupe porque sé que todas las quieren mucho, pero lo está viendo probablemente. Elena, entonces si estuviera, diría que para esta época de la recertificación es muy importante saber y que el público conozca cada endoscopista cuántas veces en 100 llega hasta el cielo, cuántos pólipos diagnostica, etcétera, etcétera, y conocer, porque es muy fácil de transmitir al público cuáles son las pautas por las cuales se puede elegir un buen endoscopista. Así que eso va a mejorar en algún momento la calidad del acceso a los médicos. Sí, el otro problema de la docencia. El otro problema de la docencia es que nosotros observamos a veces en el aprendizaje de nuestro presidente, lo hacemos todo supervisado, pero para la gastroscopía tenemos un gran docente y no hay dificultades técnicas, porque gastroscopía pueden hacer todos. El problema se suscita con la colonoscopía, en la cual ya se necesita más entrenamiento, un poco más de habilidad. Obviamente la vida es un poco más complicada, la colonoscopía es bastante complicada. Y mismo los docentes nuestros en colonoscopía a veces entre ellos discrepan en la forma de enseñanza, o sea que todavía no tenemos bien resuelto la enseñanza en la colonoscopía. Antes de Daniel me pidió el palabra, pero ya que dijiste eso, les quiero decir
paso el chivo, que la WGO acaba de hacer su primero train the trainers en colonoscopía con la British Society of Gastroenterology. Y acá no pudo ir nadie, pero fue Roque Sáenz, y parece que fue excelente. Y podría ser un lindo desafío para los veteranos, de los cuales los primeros pueden hacer colonoscopía. Pero sería un lindo desafío para gente como Daniel, como Néstor y otra gente en otros países, que en nuestra América Latina desarrollemos un tren de colonoscopía y por fin nos pusiéramos de acuerdo en cuáles son, hoy por lo menos, las mejores maneras de hacer colonoscopía. Así que queda arriba de la mesa, Daniel. Me parece excelente idea, tomamos, a ver si me... bueno, Néstor, no, te quería en primer lugar felicitar por tu conferencia, por tu presentación. Siempre hablas de lo que haces, eso es lo bueno, ¿no? O sea, sí, no se puede hablar de lo que es muy difícil. Pero es importante que todos los conceptos que vertés son conceptos que has vivido de alguna forma. Entonces, te quería agradecer a Néstor por estar aquí con nosotros. Y bueno, creo que con esto terminamos esta parte.